Bueno, la vieja usanza, sin utilizar nada, vamos a ver cómo se sacan las válvulas por el método del golpe, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es que la válvula, aquí abajo, siempre pegue en algo. Como estas válvulas, son 16 válvulas, no van rectas, siempre va a pegar en la mesa. Entonces limpiamos bien la mesa. Esta está llena de gasolina porque he estado comprobando la estanqueidad. Ahora vamos a hacer un esmerilado. Apoyamos y lo que vamos a hacer va a ser con una llave de vaso que entre en el orificio, ¿vale? Un poquito más grande que esta, por ejemplo. Metemos aquí y un golpe seco y ahí tenemos una saltado ya y ahora la otra y dos, vale, y ya tenemos esto sacado, ¿vale? Aquí, ahí va, bueno, aquí tenemos, ahí está, el sombrerete, yo aquí, y luego los medios conos de sujeción de la válvula, uno, a ver el otro, si lo puedo sacar y os lo enseño. El único problema de este método es que, bueno, pues cuando sacas esto, pues te saltan los cacharritos estos. Pero bueno, ¿ves? Estos no se tienen que perder. Su muelle con su válvula, ¿vale? Y ya está. A guardar. Ahora, la válvula, ya que está eso quitado, apretamos el culo de la válvula. Y aquí la tenemos la válvula, ¿vale? Yo de momento voy a sacarlas todas primero, voy a soltarlas y luego ya comprobamos todo. Te voy a quitar también los retenes de las válvulas. Cuando quite los retenes de las válvulas se los pondré nuevos. De momento voy a ir soltando todos los muelles. Es el mismo proceso en todas las válvulas, las 16. Y luego hay que hacer un esmerilado de válvulas. Bueno, ya tengo las válvulas marcadas, ¿vale? Esto luego se limpia a la hora de pulirlas y tal, pero las vamos colocando según vayan estando. Entonces ahora solamente tenemos que ir sacando las válvulas. Nos vamos sacando y nos la vamos cogiendo y lo vamos quitando de aquí. Ahí. Una ahí, esta sería la 8. De escape. De admisión. Y así sucesivamente. Ya tenemos fuera todas las válvulas, ¿vale? Ahora tenemos que limpiar todo bien con papel y vamos a proceder a hacer el esmerilado de válvulas una a una con ventosa. Primero vamos a quitarle para hacer el esmerilado, tenemos que dar la vuelta a la culata. Tenemos que quitar los retenes de válvulas. Hay unos alicates especiales para quitar retenes, solo que a mí me los quitaron, así que menuda gracia. Voy a quitarlos con un alicate normal. Lo malo de este alicate es que una vez que sacas el retén, pues lo saca ya mal. Tiras así, un poquito, y ya hay que ponerlo nuevo por narices, porque el alicate se carga el retén. Si soy capaz de apuntar con una mano y con la otra sacar esto, pues a lo mejor hasta lo puedo enseñar. Es que esto normalmente se utiliza en las dos manos. Pero bueno, ahí está. Y aquí salen los retenes. Estos retenes están nuevos. Al que le compré la culata me dijo que estaban nuevos y la verdad es que no me engañó. El retén está perfecto. Pero se lo voy a poner nuevo. ¿Por qué? Porque soy muy tiquismiquis. Retenes de válvula. Vale, ya sin retenes lo que vamos a hacer va a ser soplar por los orificios por donde va la guía de válvulas. Soplar bien para que salga toda la mierda que hay adentro, porque no queremos arañar la guía de válvulas. Bueno, pues ahora ya una vez habiendo limpiado la válvula, ¿vale? Hay que dejarla limpita, ¿vale? Que esté limpio el asiento. Lo que vamos a hacer va a ser, lo primero, engrasar la guía de válvula, ¿vale? O sea, lo que es la cola de la válvula para que la guía de válvula no se gripe. Y luego con pasta esmeril tenemos grano gordo y grano fino. Primero le vamos a meter una pasada con grano gordo. Vamos a coger, abrimos aquí, vale, tenemos aquí el grano gordo, cogemos un poquito, lo untamos aquí, bien por la válvula,
se va a distribuir. Eso es, un poquito más. Ya está. Esto lo que hace es como lijar el asiento de la válvula para que asiente perfectamente. Eso lo digo a modo informativo porque no lo sepa, porque bueno, pero vamos, cuando alguien esmerila válvulas sabe lo que va a hacer. O sea que echamos un poquito de aceite aquí, una gota si quiere salir, ahí. Vale, ya tenemos aquí aceite. Metemos aquí, nos cogemos nuestra ventosa, ponemos la ventosa y a girar. Ahí. Está muy bien tener un vasito con agua para ir humedeciendo esto y que vaya fluyendo un poco mejor. Y así se van esmerilando válvulas. Bueno, una vez que ya hemos esmerilado esto se hace con las dos manos, apretando, echando una gotita de agua a todo. Y tal, una vez que ya creemos que está todo esmerilado, ¿vale? Lo que hacemos es que cogemos un papel, sacamos la válvula, limpiamos bien el asiento, que no queden restos. Vale, y vamos a comprobar el asiento. Ahí está, perfecto. Cuando se ve esa tira gris, que se ve como gris, aquí brilla y ahí arriba, ahí justo no brilla. Aquí sí. Eso es el asiento. Hay que comprobar que esté homogéneo por todas partes, que no tenga ninguna parte brillante. Y en la válvula otro tanto de lo mismo. Cogemos la válvula, la soltamos de la ventosa, la limpiamos. A ver, esto es muy complicado con el móvil en una mano y con la válvula en la otra, pero vamos, se hace. Y la válvula tenemos que tener lo mismo, un asiento homogéneo. ¿Qué vemos que no está homogéneo? Pues le damos otro tiento y lo vamos viendo, y así se esmerilan las válvulas.